Muy buenas noches con todos los presentes y un cordial saludo al magíster Anthony Cabrera Ludeña, docente de la asignatura Pedagogía General. Esta noche les tenemos preparado un panel de discusión con el tema Fundamentos de la Pedagogía, clasificación y características de las ciencias de la educación y pedagogía escolar. Nosotros somos el grupo número 8. Me presento. Mi nombre es Michelle Estefanía Muñoz Romero y cumplo con el rol de moderadora. A continuación les voy a presentar a los panelistas. Como primera panelista tenemos a Carmen Alexandra Zapata Gualán. Segunda panelista, Dayana Ángela Vélez González. Tercera panelista, Mireli Yamilet Merino Moreno. Cuarta panelista, Miriam Odalis Macas Hum. A continuación, las panelistas nos darán su exposición. Concepción de la educación. Etimológicamente, el término educación proviene de educare, conducir, guiar, orientar. Semánticamente también se le atribuye el significado de educere, hacer salir, extraer. La educación es un factor determinante en el desarrollo global del ser humano y de la sociedad. No es un apoyo, más sino un motor fundamental sin el cual el desarrollo y el crecimiento serían imposibles. Castillejo, 1983. Asume a la educación como dirección y desarrollo a un mismo tiempo. Sarramona, 1997. Manifiesta que la educación es un fenómeno básicamente social que aparece en el proceso educativo, acción de los otros sobre un sujeto, como en los contenidos, hábitos y valores que se transmiten en la acción educativa. La UNESCO, 1999. Planteamiento sobre la educación para el siglo XXI. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Dewey, 2001. La educación es una construcción de experiencias mediante una constante reorganización de la misma, orientando el proceso educativo. Esclarine, 2002. Afirma que la educación es un medio para progresar, lograr movilidad social, tener acceso a la modernidad y para construir, tanto individual como colectivamente, un futuro mejor. Contextos en que tiene lugar el desarrollo y la educación de la persona a lo largo de su vida. La educación familiar, la escolarización, la educación profesional, los programas de educación de adultos o educación no formal. Concepción de la pedagogía. Concepción de la pedagogía. El concepto de pedagogía está referido al estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por pedagogía también se entiende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo sistemático. Relación de la pedagogía con la educación según Fourquier. La relación de la pedagogía de la educación, Forky señala que la educación está a nivel de la práctica, mientras que la pedagogía, por el contrario, pertenece al orden teórico, al conocimiento de los métodos educativos. Según Lemus, se considera que desde el punto de vista del contenido general de la disciplina, pueden considerarse como descriptiva y como normativa. La pedagogía descriptiva estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad. Concepción de la pedagogía. La concepción de la pedagogía, mientras que hasta nuestros días se ha presentado como un auxiliar obligatorio del todo conocimiento formalizado. Ahora damos a entender que la educación, por ende la pedagogía, una aceptación infinitamente más vasta y más compleja, ampliándola en el sentido del proceso cultural que busca eclosión y el desarrollo de todas las virtualidades del ser. Las ciencias de la educación. ¿Qué son las ciencias de la educación? Constituyen un área de conocimiento teórico y práctico que estudian la educación desde la perspectiva científica. Estas también permiten elaborar conocimiento sistemático y científico sobre la educación. Importancia de las ciencias de la educación. Nos permiten construir conocimientos científicos sobre los fenómenos educativos. Integran dimensiones distintas pero complementarias del mismo fenómeno educativo. Contemplan las pedagogías.
Enfoques importantes. Técnica, orientada por rasgos científicos y dirigida a la práctica educativa. Reflexiva, enfocada en fines de educación. Implica reflexión filosófica y teórica. Apelativa, interpreta la práctica anterior. Interviene en la acción educativa concreta. Dimensiones de las ciencias de la educación. 1. La especulativa. Reflexiona sobre los fines y el sentido de la educación. Teórico-científico. Explica la educación con base en teorías y estudios. Normativa. Indica lo que debe hacerse en la educación, según los criterios científicos. Artística. Destaca la creatividad del educador y su adaptación al contexto. Importancia de la pedagogía. La pedagogía es importante la formación de la humanidad, considerando para ella la educación como un proceso que tiene validez histórica en cuanto a continuidad de ideas, establecimiento de finalidad y de sistemas educativos que corresponden a unos principios fundamentados tanto en la teoría como en la práctica educativa. Benner plantea que es importante considerar a la pedagogía escolar como la ciencia que tiene que ver con la escuela y la enseñanza. En tal sentido, es importante considerar una teoría de la actividad pedagógica en la escuela y una práctica de la escuela como institución en el marco de un análisis de posturas teórico-escolares. Ya que finalizamos con las exposiciones, tenemos la ronda de preguntas. Para Carmen, según Dewey, ¿en qué consiste la educación? La educación es una construcción de experiencias mediante una constante reorganización de la misma, orientando el proceso educativo. ¿Qué contextos se mencionan para el desarrollo y la educación a lo largo de la vida? La educación familiar, la escolarización, la educación profesional y los programas de educación de adultos o educación no formal. Para Dayana, ¿cómo define Polke la relación entre pedagogía y educación? La define como que la educación está a nivel de la práctica, mientras que la pedagogía, por el contrario, pertenece al orden teórico, el conocimiento de los métodos educativos. ¿Qué estudia la pedagogía descriptiva? La pedagogía descriptiva estudia el hecho educativo, tal como ocurre en la realidad. Para Mireli, ¿qué son las ciencias de la educación? Constituyen un área de conocimiento teórico y práctico que estudia la educación desde la perspectiva científica. ¿Qué nos permiten elaborar estas ciencias? Estas permiten elaborar conocimiento sistemático y científico sobre la educación. Para Miriam, ¿por qué es importante la pedagogía? Es importante en la formación de la humanidad, considerando para ella la educación como un proceso que tiene validez histórica en cuanto a continuidad de ideas, establecimiento de finalidad y sistemas educativos que corresponden a unos principios fundamentados tanto en la teoría como en la práctica educativa. ¿Qué plantea Benner sobre la pedagogía escolar? Benner plantea que es importante considerar a la pedagogía escolar como la ciencia que tiene que ver con la escuela y la enseñanza. En tal sentido, es importante considerar una teoría de la actividad pedagógica en la escuela y una crítica de la escuela como institución en el marco de un análisis de posturas teórico-escolar. Por siguiente tenemos las conclusiones. La concepción de la pedagogía, mientras que hasta nuestros días se ha presentado como la auxiliar obligada de todo conocimiento formalizado, ahora damos a la educación y por ende a la pedagogía una acepción infinitamente más vasta y más compleja, ampliándola en el sentido de proceso cultural, que busca la eclosión y el desarrollo de todas las virtualidades del ser. La pedagogía estudia de manera sistemática y científica la educación, orientando los principios y métodos que impulsan el desarrollo pleno del ser humano. Las ciencias de la educación. Comprendimos que educar no es solo práctica, sino un acto profundamente reflexionado, que requiere fundamentos teóricos, científicos y humanos,
Estas ciencias deben tener un propósito claro, basado en conocimientos válidos y dispuestos a adaptarse a realidades de cada contexto. La pedagogía mejora los procesos de enseñanza, aprendizaje, potenciando el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y éticas. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.